¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Te presentamos la historia de la Iglesia. Tomado del libro 100 ilustraciones sobre la historia de la Iglesia, de la editorial Tesoro Bíblico, escrito por Sonia Martínez, y con el permiso de la Corporación del Software Bíblico Logos. Grabado y editado por el equipo de este canal con el único propósito de que su divulgación sea para la gloria de Dios. Al único Dios y Señor de la historia, al que gobierna los tiempos con soberano poder, al Rey que quiso morir por mí para darme preciosa vida eterna, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabías qué? Cosas de la palabra de Dios que debemos saber. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En nuestro episodio de hoy de la historia de la Iglesia os presentamos ¿y qué fue de los judíos? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Juan, capítulo 4, versículo 23. En el año 66, el pueblo judío se rebeló contra Roma, en la que hoy conocemos como Primera Guerra Judeo-Romana. El emperador Vespasiano envió su ejército comandado por su hijo Tito, que tomó Judea. Durante el asedio del año 70, los soldados incendiaron una parte del pórtico que comunicaba con la torre de Antonia, de forma que el fuego alcanzó el templo. Los soldados, desobedeciendo a su general, saquearon el edificio, que acabó completamente destruido. La ciudad cayó y la victoria fue conmemorada en el Arco de Tito, aún en pie en la Vía Sacra Romana. Los judíos se quedaron sin el lugar que consideraban casa de Dios, sin el lugar donde residía su presencia y donde creían que se debía adorar. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Jesús predijo la destrucción del templo, porque él mismo inauguraría una era en la que ya no habría un solo lugar, que simbolizara la presencia de Dios. Con la llegada del Espíritu Santo, cada cristiano se convierte en el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Tras la misión redentora de Cristo,
Dios elige estar presente en medio de su pueblo de una forma diferente, ya no entre paredes, sino en piedras vivas. Con la destrucción del templo queda también simbolizada la forma en la que Dios desea ser adorado, no en lugares santos, sino en corazones santos. Y es que Dios es soberano. Utilizó a Israel para juzgar a las naciones paganas, e igualmente utilizó a las naciones paganas para juzgar y castigar a su pueblo Israel. Así fue en la primera guerra judeo-romana, cuando Dios castigó el rechazo de los judíos a Cristo, valiéndose del ejército romano para saquear el templo y destruirlo. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, la historia de la Iglesia.